Seo visita tienda y ve a la conserje durmiendo en el armario de suministros. Al saber el motivo quedó en shock. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Las luces fluorescentes de Mendoza Luxury proyectaban sombras duras a través de la tienda insignia en el corazón de la Ciudad de México. Eran las 2 de la madrugada de un martes, y Santiago Mendoza caminaba entre los pasillos vacíos con pasos que resonaban contra el piso de mármol. A los 42 años, había transformado el pequeño negocio textil de su padre en un imperio de retail de lujo. Pero el éxito no había llenado el vacío que le dejaron años de negligencia paterna. Santiago no podía dormir otra vez. Las pesadillas sobre su infancia solitaria en las mansiones de Polanco lo habían despertado, como siempre, y decidió que una inspección sorpresa lo ayudaría a despejar su mente. Era su forma de mantener el control sobre el único aspecto de su vida que realmente funcionaba. El suave sonido de una respiración lo hizo detenerse en seco. Venía del armario de suministros. Santiago frunció el ceño y se acercó lentamente a la puerta entreabierta. Adentro, acurrucada sobre una cama improvisada de trapos de limpieza, yacía una mujer con cabello rojizo que brillaba bajo la tenue luz. Su uniforme de conserje estaba arrugado pero limpio, y su rostro mostraba una tranquilidad que contrastaba con las líneas de cansancio grabadas en cada rasgo. «Oiga, ¿qué es esto?». La voz de Santiago retumbó en el pequeño espacio, sobresaltando a la mujer que se despertó de inmediato. Ella se incorporó rápidamente, con terror reemplazando la breve tranquilidad del sueño. «Señor Mendoza, ¿puedo explicarle? ¿Durmiendo en horas de trabajo? ¿En mi tienda?». Su máscara de hombre de negocios se resquebrajó, revelando al niño asustado que había aprendido a blindarse con autoridad. Seguridad la va a escoltar inmediatamente. Pero mientras Paloma Rivera recogía sus pocas pertenencias, una foto de una adolescente, frascos de medicamentos, documentos de aspecto oficial, algo en su silencio digno lo hizo pausar. Cuando una pulsera médica cayó de su bolsillo, marcada con Lucía Rivera, contacto de emergencia, las piezas comenzaron a formar una imagen que no estaba preparado para ver. Santiago había crecido en un mundo donde los problemas se resolvían con dinero y conexiones. Su padre, Eduardo Mendoza, había construido el imperio familiar sobre las apariencias y los contactos dentro de los círculos élite de la Ciudad de México. Desde niño, Santiago había aprendido que las personas como Paloma, los empleados, la servidumbre, los trabajadores, eran invisibles, intercambiables, prescindibles. «Por favor», susurró Paloma, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Deme 5 minutos para explicarle antes de llamar a seguridad». Santiago estudió a esta mujer, que hablaba de dormir en armarios de suministros, con la misma dignidad que otros reservaban para apartamentos en Polanco. Su fortaleza le recordaba a su abuela, quien lo había criado después de la muerte de su madre, mientras su padre construía el negocio que consumía su alma. «5 minutos», dijo finalmente cruzándose de brazos. Paloma respiró profundamente. «Trabajo 3 empleos, señor. Limpio oficinas de 6 de la tarde a medianoche, luego vengo aquí a limpiar la tienda hasta el amanecer y después trabajo en una cafetería por las mañanas». «¿Y eso justifica dormir en mi propiedad?». «Mi hija tiene lupus», continuó Paloma, su voz sin quebrarse. «Lucía necesita tratamientos constantes en el Hospital General. Hace 3 meses, nuestro casero nos desalojó porque no pude pagar la renta a tiempo. Los medicamentos de Lucía cuestan más de lo que gano en un mes, aún trabajando 3 turnos». Santiago sintió algo extraño en su pecho, una emoción que no había experimentado en años. «¿Dónde está su hija ahora?». «En el sótano», admitió Paloma, bajando la mirada por primera vez. «Durante el día va a la escuela, pero en las tardes estudia aquí mientras yo trabajo. Las calles no son seguras para una niña de 16 años». El mundo de Santiago se tambaleó. No solo había una empleada viviendo secretamente en su tienda, sino que había una adolescente enferma sobreviviendo en el sótano. Todo lo que creía saber sobre su negocio, sobre las personas que trabajaban para él, se desmoronó en ese momento. «Nunca robé nada», dijo Paloma con firmeza levantando la barbilla. «Trabajo cada empleo que me dan, y los trabajo bien,
pero Lucía necesita sus tratamientos y las calles no son seguras. Santiago había estado tan enfocado en construir su imperio que nunca se había detenido a considerar las historias de las personas que lo hacían posible. Paloma no era solo una conserje, era una madre luchando contra circunstancias imposibles con una dignidad que él nunca había tenido que desarrollar. «Quiero conocer a su hija», dijo finalmente. Paloma lo miró con sorpresa. «Señor, si van a vivir en mi tienda, al menos debería conocer a todos los residentes». Por primera vez desde que se conocieron, Paloma Rivera sonrió. Era una sonrisa pequeña, cautelosa, pero real. «Está bien, pero por favor, no la asuste, ya ha pasado por suficiente». Mientras bajaban al sótano, Santiago no podía sacudirse la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En las profundidades de su propia tienda, estaba a punto de descubrir algo que todo su dinero y éxito nunca le habían dado: una familia real. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos volver atrás en el tiempo y conocer las historias que llevaron a este encuentro nocturno que cambiaría 3 vidas para siempre. Capítulo 2. Verdades ocultas. En el sótano de la tienda, iluminado apenas por una lámpara de escritorio, Santiago descubrió un mundo que nunca supo que existía bajo sus pies. Lucía Rivera, de 16 años, estaba sentada en el suelo sobre una manta doblada, estudiando contabilidad con libros gastados que había conseguido de segunda mano. Sus medicamentos estaban organizados meticulosamente en una caja de zapatos al lado de sus cuadernos. «¿Mami?» Lucía levantó la vista, sorprendida de ver a su madre acompañada por un hombre en traje elegante. «Lucía, él es el señor Mendoza, el dueño de la tienda», explicó Paloma con voz suave. Le estaba contando sobre nuestra situación. La adolescente se puso de pie inmediatamente, alisándose la ropa con la misma dignidad que su madre. A pesar de las ojeras y la palidez que revelaban su enfermedad, sus ojos brillaban con inteligencia y determinación. «Buenas noches, señor Mendoza», dijo con respeto pero sin servilismo. «Espero que no hayamos causado problemas. Siempre limpiamos todo antes de irnos en la mañana». Santiago se quedó sin palabras. Había esperado encontrar a una niña asustada, quizás rebelde o resentida por sus circunstancias. En cambio, se encontró con una joven que hablaba con la madurez de alguien que había crecido demasiado rápido. «¿Qué estudias?», preguntó acercándose a ver sus libros. «Contabilidad y administración», respondió Lucía orgullosa. «Quiero ayudar a mi mamá con las finanzas familiares. Si entiendo mejor cómo manejar el dinero, tal vez podamos salir adelante más rápido». Santiago miró los números cuidadosamente escritos en el cuaderno de Lucía. Era un presupuesto familiar detallado que mostraba cada peso ganado y gastado. Los ingresos mensuales de Paloma, trabajando 70 horas a la semana en 3 empleos, apenas cubrían los medicamentos de Lucía. No quedaba nada para renta, comida o otras necesidades básicas. «Los tratamientos para el lupus son muy caros», explicó Paloma, viendo que Santiago estudiaba los números. «Lucía tiene lupus nefrítico, que afecta sus riñones. Necesita consultas especializadas cada mes, análisis de sangre semanales y medicamentos que cuestan 8,000 pesos mensuales». Santiago conocía esas cifras de manera abstracta. Su empresa tenía seguro médico privado para empleados de nivel ejecutivo, pero nunca había enfrentado la realidad de lo que significaban para una familia trabajadora. «¿Y el padre de Lucía?», preguntó. «Se fue cuando los doctores diagnosticaron el lupus», respondió Paloma sin amargura, solo con hechos. Dijo que no podía manejar una hija enferma y las deudas médicas. Eso fue hace 2 años. «Mi papá no era malo», agregó Lucía rápidamente, defendiendo a su madre de cualquier juicio. «Solo se asustó. A veces las personas no saben cómo manejar cosas difíciles». La madurez de la adolescente golpeó algo profundo en Santiago. A los 16 años, él había estado preocupado por coches deportivos y fiestas en Polanco. Lucía estaba administrando medicamentos que le salvaban la vida y consolando a su madre sobre el abandono de su padre. «¿Cómo llegaron a vivir aquí?», preguntó Santiago. Paloma se sentó en una caja que hacía las veces de silla. «Cuando Raúl se fue, yo tenía 2 empleos, pero no eran suficientes. Conseguí el tercero aquí, limpiando la tienda de noche.
Al principio, solo trabajaba y nos íbamos a casa. Pero los medicamentos se hicieron más caros, continuó Lucía. Y el casero subió la renta. Mamá empezó a llegar muy tarde a casa porque tenía que caminar para ahorrar el dinero del metro. Una noche llegué y había un aviso de desalojo, dijo Paloma. Debíamos 3 meses de renta. Le supliqué al casero. Le prometí que podría pagar, pero ya había decidido rentarle a otra familia. Y entonces, no teníamos dónde ir, admitió Paloma. Los albergues están llenos y además son peligrosos para una niña. Lucía necesitaba seguir yendo a la escuela, seguir con sus tratamientos. Pensé, tal vez por unas pocas noches, hasta que encontrara algo. Pero las pocas noches se convirtieron en 3 meses, terminó Santiago. Sí. Y todos los días me prometía que encontraría una solución, pero entre trabajar 70 horas a la semana y llevar a Lucía a sus citas médicas, no tenía tiempo para buscar departamento. Y aunque tuviera tiempo, ningún casero me rentaría sin comprobar ingresos fijos y depósito. Santiago comprendió la trampa económica en la que estaban atrapadas. Paloma trabajaba tanto que no tenía tiempo para mejorar su situación, pero si trabajaba menos, no podría pagar los medicamentos de Lucía. ¿Por qué no pidieron ayuda?, preguntó, aunque inmediatamente se sintió tonto por la pregunta. ¿A quién?, respondió Paloma con una sonrisa triste. A los servicios sociales que nos separarían, a familiares que viven en Puebla y que apenas pueden mantenerse, a caridades que tienen listas de espera de meses. Lucía tomó la mano de su madre. Además, mamá tiene mucho orgullo. Siempre me ha enseñado que tenemos que resolver nuestros propios problemas. El orgullo no es malo, dijo Santiago lentamente, pero a veces aceptar ayuda es la decisión más inteligente. ¿Nos va a entregar a las autoridades?, preguntó Lucía directamente. Santiago miró a esta familia extraordinaria que había estado viviendo invisiblemente en su mundo durante meses. Una madre que trabajaba hasta el agotamiento para mantener a su hija viva, y una hija que estudiaba contabilidad a la luz de una lámpara en un sótano para ayudar a su familia a salir adelante. No, dijo finalmente, pero necesitamos encontrar una solución mejor que esto. Por primera vez en años, Santiago Mendoza sintió que tenía un propósito más allá de ganar dinero. Tenía la oportunidad de usar su éxito para algo que realmente importaba. Capítulo 3. Nuevos comienzos. 3 meses después de esa noche que cambió todo, la vida había tomado un rumbo completamente diferente para los tres. Santiago había ofrecido a Paloma el puesto de coordinadora asistente de tienda, con un salario digno y un pequeño apartamento encima de la tienda. Pero no había sido caridad. Paloma había demostrado rápidamente que entendía a los clientes mejor que cualquier gerente que Santiago hubiera contratado. Los clientes no solo compran productos, le había explicado Paloma durante una de sus reuniones vespertinas. Compran la sensación de ser importantes, de ser vistos. Después de años de ser invisible mientras limpiaba alrededor de ellos, aprendí a leer lo que realmente necesitan. Y tenía razón. Las ventas habían mejorado un 20% desde que Paloma había implementado pequeños cambios. Recordar los nombres de los clientes regulares, ofrecer café mexicano en lugar de espresso europeo y capacitar al personal para preguntar por las familias de los compradores habituales. Lucía había florecido en la seguridad del apartamento. Su salud se había estabilizado con los tratamientos constantes que ahora podían permitirse, y había comenzado a dar tutorías de matemáticas a otros estudiantes para ahorrar dinero para la universidad. Las ganancias de sus tutorías las guardaba en una lata de café que había etiquetado Universidad Administración de Empresas. «Mira esto», le dijo Lucía a Santiago una tarde, mostrándole un plan de negocios que había escrito. «Es mi análisis de cómo la tienda podría expandirse a mercados más jóvenes sin perder su elegancia». Santiago leyó el documento con asombro. A los 16 años, Lucía había identificado oportunidades de mercado que él había pasado por alto. Sus ideas eran frescas, inteligentes y económicamente viables. «Esto es impresionante», admitió. «¿Has pensado en estudiar administración?» «Es mi sueño», respondió Lucía, sus ojos brillando. «Pero quiero hacerlo bien.
Primero voy a terminar la preparatoria con las mejores calificaciones posibles. Luego, aplicar para becas de excelencia académica. Las visitas de Santiago a la tienda se habían vuelto más frecuentes, menos sobre negocios y más sobre la calidez que encontraba en la sabiduría práctica de Paloma y la perspicacia de Lucía. Por primera vez desde la infancia, se sentía parte de una familia real. El cambio había sido gradual. Primero fueron las conversaciones sobre inventario que se extendían hasta hablar de la vida. Luego Santiago comenzó a quedarse para las cenas sencillas que Paloma preparaba en el pequeño apartamento, nada elegante, pero cocinado con amor genuino. «Sabes que nunca tuve», le confesó Santiago una noche, mientras ayudaba a Lucía con su tarea de contabilidad. «Una familia que cenara junta. Mi padre siempre estaba trabajando, y después de que murió mi madre, las cenas fueron con empleadas domésticas que cambiaban cada pocos meses». «Eso suena muy solitario», dijo Lucía con la empatía de alguien que había enfrentado sus propias pérdidas. «Lo era, pero esto...» Santiago gesticuló hacia la mesa pequeña donde habían estado trabajando. «Esto se siente como un hogar de verdad». Paloma, que estaba lavando los platos, se detuvo y se volteó hacia él. «Nos has dado nuestras vidas de vuelta, Santiago. Lucía está sana, yo tengo trabajo digno, y por primera vez en años tenemos esperanza». «Ustedes me han dado algo también», respondió Santiago, aunque todavía no podía nombrar exactamente qué era. El momento íntimo se rompió cuando el teléfono de Santiago sonó. Era Carmen, su hermana. «Santiago, necesito hablar contigo. Papá está preguntando por qué pasas tanto tiempo en la tienda. Hay rumores...» Santiago sintió un frío en el estómago. Su familia había comenzado a notar sus cambios de rutina. «¿Qué tipo de rumores?» «Que estás involucrado románticamente con una empleada. Santiago, sabes cómo es papá con esas cosas. Está preocupado por la reputación de la familia». Después de colgar, Santiago se dio cuenta de que Paloma había escuchado parte de la conversación. «Tu familia no sabe sobre nosotros», dijo ella, no como pregunta sino como afirmación. «Es complicado», admitió Santiago. «Mi padre, él tiene ideas muy específicas sobre las clases sociales». «¿Y tú? ¿Tienes ideas específicas sobre las clases sociales?» Santiago miró a esta mujer que había demostrado más fortaleza, inteligencia y dignidad que cualquier persona de su círculo social privilegiado. Antes las tenía. Ahora me doy cuenta de que eran ideas muy estúpidas. Paloma se acercó y tomó su mano. «Santiago, lo que está creciendo entre nosotros es real, pero no quiero ser la causa de problemas con tu familia. Eres la mejor cosa que me ha pasado en años», dijo él honestamente. «Tú y Lucía han hecho que mi vida tenga sentido». Lucía, que había estado fingiendo estudiar mientras escuchaba la conversación, levantó la vista. «¿Esto significa que van a ser novios oficialmente?» Ambos adultos se rieron, rompiendo la tensión del momento. «Primero tu mamá y yo necesitamos hablar sobre muchas cosas», dijo Santiago. «Y yo necesito resolver algunos asuntos con mi familia». Pero esa noche, mientras Santiago conducía de regreso a su departamento en Polanco, sabía que se enfrentaba a una decisión que definiría el resto de su vida. Podía seguir viviendo en dos mundos separados, o tendría que elegir cuál era realmente su hogar. La respuesta, se dio cuenta, ya no era una pregunta. Su corazón había elegido hace tiempo. Capítulo 4. Tormentas familiares. La confrontación llegó un viernes por la noche en la mansión familiar de Polanco. Eduardo Mendoza había citado a Santiago para una reunión familiar urgente, y el tono de su voz por teléfono no dejaba lugar a dudas de que se trataba de algo serio. La casa donde Santiago había crecido seguía siendo tan imponente como siempre. Mármol importado, obras de arte originales y el silencio frío que había caracterizado su infancia. Carmen ya estaba ahí cuando llegó, sentada junto a su esposo Ricardo, ejecutivo de una empresa petrolera y representante perfecto de la élite mexicana que su padre tanto valoraba. «Santiago», comenzó Eduardo sin preámbulos, «tenemos que hablar sobre tus actividades recientes». «¿Mis actividades?» Santiago se sirvió un whisky, preparándose para lo que sabía que venía. «No te hagas el tonto», intervino Carmen.
Sabemos que estás involucrado románticamente con una empleada, una conserje, Santiago. ¿En qué estabas pensando? Santiago estudió a su familia, las personas que supuestamente lo conocían mejor, pero que nunca habían entendido realmente quién era él. Estaba pensando que encontré a alguien extraordinario. ¿Extraordinario? Eduardo se levantó, su voz subiendo de tono. Es una conserje, Santiago. ¿Qué van a pensar nuestros socios de negocios? Los miembros del club. Has perdido la cabeza. Paloma es la persona más inteligente y trabajadora que he conocido, respondió Santiago con calma. Trabaja 70 horas a la semana para mantener a su hija enferma. Ha transformado las operaciones de nuestra tienda principal y me ha enseñado más sobre dignidad y fortaleza en 3 meses que ustedes en 42 años. Ricardo se rió con desprecio. Santiago, todos tenemos aventuras, pero manténlas discretas. No las conviertas en relaciones públicas que puedan dañar la reputación familiar. Esto no es una aventura, dijo Santiago firmemente, y no voy a mantenerlo discreto. El silencio que siguió fue tenso. Eduardo se paseaba por la sala como un león enjaulado. Mira, hijo, dijo finalmente, intentando un tono más paternal. Entiendo que te sientes solo. Después de tu divorcio es natural buscar compañía. Pero hay mujeres apropiadas de nuestro círculo social. La hija de los Villarreal está soltera, es educada, viene de buena familia. ¿Buena familia? Santiago dejó su copa con fuerza. ¿Como nosotros? ¿Como una familia donde el padre nunca estuvo presente para su hijo? ¿Donde las conversaciones se limitan a negocios y apariencias? Carmen intervino. No seas dramático, Santiago. Papá construyó este imperio para nosotros. Todo lo que tenemos se lo debemos a su trabajo. Sí, y mírenme, respondió Santiago amargamente. Un hombre de 42 años que hasta hace 3 meses no sabía lo que significaba una familia real. Eduardo se detuvo frente a Santiago. Si continúas con esta relación tendrás consecuencias. Los socios del consejo directivo ya están preguntando. Nuestros clientes más importantes son personas conservadoras que esperan cierto nivel de decoro de nosotros. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó Santiago, aunque ya temía la respuesta. El consejo puede votar por tu remoción como CEO, dijo Eduardo fríamente, y lo harán si les pido. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando una oportunidad de rectificar antes de que esto se salga de control. Santiago miró a su padre. Este hombre que había pasado décadas construyendo un imperio, pero que nunca había construido una relación real con su hijo. ¿Y si no me alejo de Paloma? Entonces, tendrás que elegir entre ella y tu futuro. Esa misma noche, mientras Santiago regresaba en coche hacia el centro de la ciudad, su teléfono sonó. Era Paloma. Santiago, necesitas venir rápido. Su voz sonaba alterada. Vinieron oficiales de migración hoy. Están investigando mi estatus legal. El corazón de Santiago se detuvo. ¿Qué dijeron? Que mi visa de turista expiró hace 2 años. Que alguien presentó una denuncia anónima. Santiago, si me deportan... No va a pasar, dijo Santiago con determinación, aunque por dentro se desmoronaba. Voy para allá. Mientras conducía por las calles nocturnas de la Ciudad de México, Santiago entendió que su padre no había estado haciendo amenazas vacías. Eduardo Mendoza tenía conexiones en todas partes, incluyendo en las oficinas de migración. Había enviado un mensaje claro: abandona a la conserje o prepárate para perderlo todo. Cuando llegó al apartamento encima de la tienda, encontró a Paloma y Lucía abrazadas en el sofá, rodeadas de documentos legales. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Santiago. Pocas, admitió Paloma. Puedo solicitar regularización por razones humanitarias debido a la enfermedad de Lucía, pero el proceso puede tomar años. Mientras tanto, pueden deportarme en cualquier momento. Lucía levantó la vista, sus ojos rojos de llorar. Santiago, si deportan a mi mamá, ¿qué va a pasar conmigo? No tengo otros familiares aquí. Santiago se arrodilló frente a ellas. No van a separarlas, te lo prometo. Pero mientras decía las palabras, se dio cuenta de que acababa de hacer una promesa que no sabía cómo cumplir. Su familia tenía el poder de destruir a Paloma,
y él tendría que decidir si estaba dispuesto a arriesgarlo todo para protegerla. La guerra entre los mundos había comenzado, y Santiago estaba justo en el medio. Capítulo 5. Decisiones difíciles. Los siguientes días fueron un torbellino de investigación legal y decisiones imposibles. Santiago había contratado al mejor abogado de inmigración de la ciudad, quien les explicó la cruda realidad. Paloma había estado trabajando con una visa de turista vencida, lo que técnicamente la convertía en indocumentada. Sin embargo, México no deportaba automáticamente por overstays. Generalmente solo imponían multas al salir del país. El problema, explicó el licenciado Herrera, es que alguien presentó una denuncia formal alegando que la señora Rivera está trabajando ilegalmente. Esto escaló el caso más allá de una simple multa. Santiago sabía exactamente quién había presentado esa denuncia. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Paloma, manteniendo la compostura a pesar de la ansiedad visible en sus ojos. Pueden solicitar regularización por razones humanitarias debido a la condición médica de su hija, respondió el abogado. También podemos explorar una visa de trabajo patrocinada por el señor Mendoza. Pero ambos procesos tomarán meses, y mientras tanto, ustedes están vulnerables. Durante esas noches tensas, Santiago apenas dormía. Pasaba las horas investigando alternativas legales, y fue durante una de esas búsquedas nocturnas que descubrió algo interesante sobre la historia familiar de Paloma. «Paloma», le dijo una mañana, «necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre tus abuelos». «¿Mis abuelos? ¿Por qué?» «Puede ser importante. ¿Alguno de ellos nació fuera de México?» Paloma se concentró. «Mi abuelo materno, Domingo Herrera, nació en España. Vino a México en los años 40 durante la Guerra Civil Española, pero murió cuando yo era muy pequeña». Santiago sintió una chispa de esperanza. «¿Tienes documentos que lo comprueben?» «Mi mamá guardaba algunos papeles viejos. Están en una caja en Puebla, con mi tía Rosa». Esa misma tarde, Santiago manejó 3 horas hasta Puebla con Paloma y Lucía. La tía Rosa, una mujer mayor que vivía en una casa modesta pero bien cuidada, los recibió con curiosidad y preocupación. «¿Para qué necesitan los papeles del abuelo Domingo?», preguntó mientras rebuscaba en una caja de documentos amarillentos. «Puede ser una forma de ayudar a Paloma con su situación legal», explicó Santiago. Rosa encontró finalmente un sobre que contenía el certificado de nacimiento de Domingo Herrera, fechado en Salamanca, España, en 1920, junto con documentos de su llegada a México como refugiado político. «Domingo huyó de España cuando los fascistas ganaron», explicó Rosa. «Perdió todo, su familia, su casa, su nacionalidad. Por eso nunca hablaba del pasado». De regreso en la Ciudad de México, Santiago llevó los documentos al abogado, quien los estudió cuidadosamente. «Esto es muy interesante», dijo finalmente. «Existe una ley española reciente, la Ley de Memoria Democrática, que permite que los nietos de españoles exiliados por la Guerra Civil obtengan la nacionalidad española. Si la señora Rivera puede probar que es nieta de Domingo Herrera y que él salió de España por razones políticas, podría aplicar». «¿Y eso la ayudaría aquí en México?», preguntó Paloma. «Absolutamente. Los ciudadanos españoles tienen acuerdos especiales con México. Podría trabajar legalmente mientras se procesa su solicitud de nacionalidad española». Por primera vez en semanas, Santiago vio esperanza real en los ojos de Paloma. Pero mientras exploraban esta opción legal, Santiago enfrentaba su propia crisis. Las presiones de su familia se habían intensificado. Carmen lo había llamado 3 veces esa semana, y los rumores en su círculo social crecían. «Santiago», le dijo Carmen durante una de sus llamadas, «Ricardo escuchó en el club que estás gastando dinero de la empresa en abogados para una empleada ilegal. Los socios están muy preocupados». «Es mi dinero personal», respondió Santiago firmemente. «¿Te das cuenta de lo que estás arriesgando? Papá ya habló con 3 miembros del consejo. Si esto continúa, van a votar por tu remoción». Esa noche, Santiago se quedó despierto en el apartamento de Paloma, viendo a Lucía estudiar para sus exámenes finales de preparatoria. A pesar de toda la incertidumbre, la adolescente mantenía sus calificaciones perfectas y seguía dando tutorías para ahorrar para la universidad. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó Paloma en voz baja cuando Lucía se fue a dormir.
No lo sé, admitió Santiago. Mi familia tiene el poder de destruir mi carrera, pero no puedo abandonarlas. Santiago, Paloma tomó su mano. No quiero que pierdas todo por nosotras. ¿Y si lo que tengo no vale la pena conservar? Paloma lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Santiago respiró profundamente. He estado pensando. ¿Qué tal si empezamos algo nuevo? Algo que sea nuestro. ¿Cómo qué? Un negocio pequeño, ético, enfocado en productos mexicanos, comercio justo, algo que refleje nuestros valores reales. Paloma sonrió lentamente. Serías muy pobre comparado con lo que tienes ahora, pero sería rico en las cosas que realmente importan. Al día siguiente, Santiago tomó la decisión más difícil de su vida. Entró a la oficina de su padre y puso su renuncia sobre el escritorio. ¿Qué es esto?, preguntó Eduardo. Mi renuncia como CEO de Mendoza Luxury. Santiago, no seas ridículo, todavía podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar, papá. Por primera vez en mi vida sé exactamente lo que quiero hacer. Eduardo se quedó en silencio por un largo momento. Si sales por esa puerta, no habrá vuelta atrás. Lo sé, dijo Santiago. Y está bien. Mientras caminaba hacia su coche, Santiago sintió algo que no había experimentado en años: libertad verdadera. Por fin había elegido su propio camino. Capítulo 6. Construyendo juntos. Un año después, Santiago y Paloma estaban de pie en su pequeña tienda en la colonia Roma Norte, observando a Lucía capacitar a 2 nuevos empleados. La tienda, llamada Raíces Mexicanas, se especializaba en productos artesanales de comercio justo y textiles tradicionales de diferentes estados de México. Recuerden, les decía Lucía a los nuevos empleados, cada pieza tiene una historia. Estos rebozos son de Tenancingo, hechos por una cooperativa de mujeres que han preservado técnicas de más de 200 años. Cuando los clientes compran, no solo llevan un producto, llevan un pedazo de nuestra cultura. Santiago sonrió con orgullo. Lucía había terminado la preparatoria con las mejores calificaciones de su generación y había obtenido una beca completa para estudiar administración de empresas en la UNAM. Ahora trabajaba medio tiempo en la tienda como gerente de operaciones, aplicando todo lo que había aprendido tanto en la escuela como en su experiencia de vida. ¿Quién hubiera pensado que una niña que estudió contabilidad en un sótano se convertiría en nuestra ejecutiva más competente?, le murmuró Santiago a Paloma. Yo siempre lo supe, respondió Paloma con una sonrisa. Lucía tiene algo especial. Combina inteligencia con compasión, igual que alguien más que conozco. El proceso de construcción del negocio no había sido fácil. Santiago había liquidado sus ahorros personales para el capital inicial y los primeros meses fueron difíciles. Pero lentamente, la tienda había encontrado su clientela, personas que valoraban la autenticidad y la responsabilidad social por encima del lujo superficial. Papá, tengo los números del mes, dijo Lucía acercándose con una tablet. A los 17 años, había comenzado a llamar papá a Santiago de manera natural, y él había formalmente iniciado el proceso de adopción. A ver, dijo Santiago, revisando los datos. Vendimos un 30% más que el mes pasado. Los talleres de tejido que comenzamos están trayendo muchos clientes nuevos, especialmente familias. Y la línea de productos de Oaxaca se está agotando. Vamos a necesitar hacer otro pedido a la cooperativa. Santiago asintió, impresionado como siempre por la capacidad analítica de Lucía. ¿Y la situación financiera general? Estable, respondió Lucía con la precisión de una ejecutiva experimentada. Los préstamos iniciales están al día. Tenemos suficiente flujo de efectivo para los próximos 6 meses. Y si mantenemos este crecimiento, estaremos completamente en números negros para fin de año. Paloma se acercó y abrazó a ambos. ¿Se acuerdan cuando yo ni siquiera sabía cómo funcionaba una cuenta bancaria? Ahora eres socia de un negocio próspero, le recordó Santiago, y has creado empleos dignos para 8 familias. Era cierto. Raíces Mexicanas empleaba a 8 personas con salarios justos, seguro médico y participación en las ganancias. Además, trabajaban directamente con 12 cooperativas artesanales en diferentes estados,
proporcionando ingresos estables a más de 100 familias rurales. El estatus migratorio de Paloma se había resuelto exitosamente. Los documentos de su abuelo español habían sido suficientes como para probar su elegibilidad para la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática. Después de 8 meses de papeleo y esperas, había recibido su pasaporte español, lo que automáticamente le dio derechos de trabajo en México. «Nunca pensé que los papeles viejos del abuelo Domingo nos salvarían», había dicho Paloma cuando recibió sus documentos. Él huyó de España sin nada y 70 años después nos dio una nueva oportunidad. La relación con la familia de Santiago había sido más complicada de reparar. Eduardo mantuvo su distancia, aunque Carmen había comenzado lentamente a acercarse después de conocer realmente a Paloma y Lucía. «Tengo que admitir», le había dicho Carmen a Santiago 6 meses después de su ruptura familiar, «que Paloma es diferente de lo que esperaba». «¿Diferente cómo?» «Inteligente, digna, que obviamente te ama de verdad, no por tu dinero». Carmen había comenzado a visitar la tienda ocasionalmente y había quedado impresionada por la operación profesional que habían construido. Incluso había comprado varios artículos para regalar a sus amigas. «Ricardo está interesado en invertir en su próxima expansión», le había confesado Carmen recientemente. «Dice que es el tipo de negocio que México necesita, sostenible, culturalmente auténtico y socialmente responsable». La reconciliación con Eduardo seguía siendo imposible, pero Santiago había hecho las paces con esa realidad. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar completamente. «¿Están listos?», preguntó Paloma, interrumpiendo sus pensamientos. Santiago miró a su alrededor. La tienda estaba decorada con flores blancas y papel picado dorado. Habían cerrado temprano para su boda, una ceremonia pequeña e íntima en el lugar donde habían construido su nueva vida juntos. «Más que listo», respondió Santiago, tomando la mano de Paloma. Lucía apareció vestida con un hermoso huipil oaxaqueño, cargando un pequeño ramo de cempasúchil. «¿Ya podemos empezar? El juez está esperando y los invitados ya llegaron». Los invitados eran 20 personas, empleados de la tienda, algunos artesanos de las cooperativas que habían venido desde sus estados, Carmen, quien había llegado sin Ricardo pero con una sonrisa genuina, y la tía Rosa, quien había viajado desde Puebla con más documentos, familiares por si acaso. La ceremonia fue sencilla pero profundamente significativa. En lugar de votos tradicionales, Santiago y Paloma habían escrito promesas específicas: apoyarse mutuamente en la construcción de algo auténtico, criar juntos a Lucía con amor y valores sólidos, y usar su éxito para beneficiar a sus comunidades. «Nunca pensé que encontraría una familia real a los 43 años», dijo Santiago durante su voto. «Nunca pensé que encontraría un hombre que viera mi valor cuando yo estaba durmiendo en un armario de suministros», respondió Paloma, haciendo reír a todos los presentes. Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban con tacos de un carrito que habían contratado de una cooperativa local, Santiago miró a su nueva esposa e hija. «¿Algún arrepentimiento?», le preguntó Paloma. Santiago miró alrededor de su pequeña tienda, llena de productos hermosos hechos por manos mexicanas, rodeado de personas que había llegado a amar genuinamente. Pensó en su antigua vida, las oficinas elegantes, los coches costosos, las cenas vacías en restaurantes de lujo. «Ni uno», respondió honestamente. «Esta es la vida más rica que he tenido jamás». Lucía se acercó y los abrazó a ambos. «Gracias por enseñarme que una familia no se trata de tener la misma sangre, sino de elegirse mutuamente todos los días». Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Santiago Mendoza, ahora Santiago Rivera Mendoza, entendió que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo: un propósito auténtico, amor verdadero, y la satisfacción de construir algo que realmente importaba. Epílogo. 5 años después. 5 años habían pasado desde esa noche, cuando Santiago descubrió a Paloma durmiendo en el armario de suministros de su tienda. La mañana de julio era especialmente soleada, cuando Lucía cruzó el escenario de Ciudad Universitaria para recibir su título de licenciada en Administración de Empresas, magna cum laude.
A los 22 años, había mantenido su beca de excelencia académica durante toda la carrera mientras trabajaba medio tiempo en el negocio familiar. Lucía Rivera Mendoza, anunció el rector, y los gritos de celebración de Santiago y Paloma resonaron por todo el auditorio. Carmen estaba sentada junto a ellos, aplaudiendo con genuino entusiasmo. Su propia vida había cambiado considerablemente en esos años. Su matrimonio con Ricardo había terminado después de que ella se diera cuenta de que había estado viviendo según las expectativas de otros. Ahora trabajaba como contadora certificada para Raíces Mexicanas y 2 otros negocios socialmente responsables. No puedo creer que la niña que conocí estudiando en un sótano ahora sea licenciada universitaria, le murmuró Carmen a Santiago. Lucía siempre tuvo el potencial, respondió Santiago con orgullo paternal. Solo necesitaba la oportunidad. Después de la graduación, se reunieron en la tienda principal de Raíces Mexicanas. Ahora habían expandido a 3 ubicaciones en la Ciudad de México y una en Guadalajara. La tienda original seguía siendo su favorita, ubicada en el corazón de la Roma Norte, llena de textiles coloridos, cerámicas artesanales y el aroma constante del chocolate oaxaqueño que vendían. Bueno, oficialmente ya tengo mi título, anunció Lucía, colgando su birrete en la pared junto a los reconocimientos que habían recibido por comercio justo. ¿Esto significa que puedo pedirles un aumento? Significa que ahora eres oficialmente gerente general, dijo Paloma entregándole un sobre. Con salario de gerente general. Lucía abrió el sobre y sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿En serio? ¿Puedo permitirme mi propio apartamento con esto? Puedes permitirte tu propio apartamento y empezar a ahorrar para la maestría, confirmó Santiago. Los últimos 5 años habían traído cambios constantes pero positivos. La salud de Lucía se había estabilizado completamente con tratamientos consistentes y un seguro médico privado excelente. Solo necesitaba chequeos trimestrales ahora y había participado en 2 estudios de investigación sobre lupus juvenil en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Raíces Mexicanas empleaba ahora a 24 personas directamente y trabajaba con 32 cooperativas artesanales en 16 estados. Habían desarrollado un programa de becas que había ayudado a 18 jóvenes rurales a estudiar carreras técnicas o universitarias. Paloma se había convertido en una voz respetada en la comunidad de comercio justo de México, dando conferencias en universidades sobre emprendimiento social y sostenibilidad económica. Su historia, de conserje indocumentada a empresaria exitosa, inspiraba especialmente a mujeres trabajadoras. ¿Saben cuál es mi parte favorita de todo esto?, preguntó Paloma mientras preparaban la cena familiar en el apartamento encima de la tienda original. Era una tradición que habían mantenido, vivir encima de la primera tienda, manteniéndose conectados con sus orígenes. ¿Cuál?, preguntaron Santiago y Lucía al unísono. Que nunca perdimos nuestra humildad. Seguimos cenando en esta mesa pequeña, seguimos trabajando duro todos los días y seguimos recordando de dónde venimos. Santiago asintió. Su transformación personal había sido gradual pero profunda. El hombre que una vez había medido el éxito solo en términos de ganancias financieras, ahora encontraba satisfacción en cartas de artesanos agradecidos, en empleados que habían comprado sus primeras casas, en clientes que regresaban porque sentían que sus compras tenían significado. Tengo una sorpresa, anunció Lucía sacando una carta oficial. Me aceptaron en el programa de maestría en desarrollo sostenible del Colegio de México, con beca completa. ¡Lucía! Paloma la abrazó fuertemente. ¿Cuándo empiezas? En agosto. Pero ya hablé con la coordinadora. Puedo tomar las clases en horarios que me permitan seguir trabajando en la empresa. Mi tesis va a ser sobre modelos de negocio de impacto social en México. Santiago sintió una emoción profunda. La niña que había encontrado estudiando contabilidad con una linterna ahora estaba preparándose para convertirse en una líder en desarrollo sostenible. El teléfono de la tienda sonó interrumpiendo sus celebraciones. Santiago contestó. ¿Santiago? Era una voz que no había escuchado en 2 años. Papá.
Eduardo había mantenido su distancia, aunque Carmen les había contado que había estado siguiendo discretamente el éxito de Raíces Mexicanas. Aparentemente, había estado comprando sus productos a través de intermediarios para regalos corporativos, aunque nunca lo había admitido públicamente. «Necesito hablar contigo», dijo Eduardo. «¿Puedes venir a la casa?» Santiago miró a Paloma y Lucía, quienes habían escuchado lo suficiente para entender quién llamaba. «Ve», le dijo Paloma suavemente. «Tal vez es tiempo». Una hora después, Santiago estaba sentado en la sala familiar de Polanco, donde había crecido. Eduardo parecía más mayor, más cansado, pero también menos rígido que la última vez que se habían visto. «He estado enfermo», comenzó Eduardo sin preámbulos. «Nada terminal, pero lo suficiente para hacerme pensar sobre prioridades». Santiago esperó en silencio. «Carmen me ha contado sobre su negocio, sobre lo que han construido». Eduardo hizo una pausa larga. «Tengo que admitir que me equivoqué contigo». «¿Te equivocaste cómo?» «Pensé que necesitabas riqueza para ser exitoso. Pero tú definiste el éxito de una manera completamente diferente y funciona». Santiago estudió a su padre. «¿Y Paloma y Lucía?» Eduardo sonrió ligeramente. «Carmen me obligó a conocerlas realmente. Paloma es extraordinaria. Y Lucía es más inteligente que la mayoría de los ejecutivos que conozco». «Siempre lo fueron», dijo Santiago simplemente. «Lo sé y lamento haber sido demasiado ciego para verlo». Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana. «Me preguntaba si me permitirían conocer a mi nieta apropiadamente y si tal vez podrían aceptar una inversión en su próxima expansión». Santiago se rió, una risa genuina, sin amargura. «Papá, Lucía ya no es mi hijastra, es mi hija. La adopté oficialmente hace 3 años». «Lo sé», dijo Eduardo. «Carmen me lo contó y me dijo que es una de las mejores decisiones que has tomado en tu vida». Cuando Santiago regresó a la tienda esa noche, encontró a Paloma y Lucía esperándolo con té de manzanilla y expresiones curiosas. «¿Cómo fue?», preguntó Paloma. «Raro, pero bueno, creo». Santiago se sentó entre ellas. «Quiere conocer a su nieta oficialmente y quiere invertir en nuestra expansión». «¿Qué piensas?», preguntó Lucía. Santiago miró a su esposa e hija. Su familia real, construida no por sangre sino por elección, amor y compromiso mutuo. «Pienso que las familias pueden sanar, pero solo si todos están dispuestos a cambiar». «¿Y tú estás dispuesto?», preguntó Paloma. «Estoy dispuesto a ver si él realmente ha cambiado», respondió Santiago. «Pero esto», gesticuló hacia su hogar encima de la tienda, hacia su vida construida con propósito y amor, «esto nunca va a cambiar. Esta es mi verdadera riqueza». Lucía los abrazó a ambos. «Papá, mamá, gracias por enseñarme que el éxito verdadero no se mide en lo que tienes, sino en lo que das y en las personas que amas». Mientras se preparaban para dormir esa noche, Santiago reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ahí. Una noche de insomnio 5 años atrás había cambiado 3 vidas para siempre. Había perdido una fortuna, pero había ganado una familia. Había dejado un imperio, pero había construido un legado. Y por primera vez en su vida, Santiago Mendoza, ahora Rivera Mendoza, se durmió completamente en paz, sabiendo que había encontrado exactamente donde pertenecía. ¿Qué te pareció la historia de Santiago, Paloma y Lucía? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.